Muy bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a esta humilde trinchera de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la resistencia católica. Bienvenidos a Formación en la Tradición, una semana más. Bien, seguimos con nuestra sección del Catecismo Credo Compendio de la Fe Católica de Monseñor Athanasius Schneider. Estábamos explicando la virtud teologal, la virtud sobrenatural de la esperanza, Recuerden, parte segunda del Catecismo de Monseñor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, parte segunda, capítulo 5. Estamos en el número 144, 144. ¿Cuáles son los principales remedios contra la desesperación? Recuerden, en el programa de la semana anterior, que vimos cómo se podía pecar contra la esperanza por exceso o por defecto. Por exceso es... Bueno, mejor dicho, por defecto es la desesperación y por exceso la presunción, perdón. Por exceso la desesperación y por defecto la desesperación y por exceso la presunción. Perdón, que me estaba liando. Bueno, número 144. ¿Cuáles son los principales remedios contra la desesperación? Recuerden que nos decía en la anterior pregunta Monseñor Schneider que había que hacer actos de fe, esperanza y caridad. Esas oraciones que les digo que están en todos los devocionarios antiguos, que poquito que busquen en internet la encuentran. Y bueno, se me olvidó decírselo, al final del Catecismo de Monseñor Athanasius Schneider, en la página 560, justo antes, pues miren, lo último del Catecismo de Monseñor Athanasius Schneider es el índice de materias, que es que esto tiene mucho mérito, hacer un índice de materias, porque es un gran trabajo, es un trabajazo, se lo digo por experiencia propia. Hay un índice de materias, a continuación están las citas bíblicas, ¿de acuerdo? Las abreviaturas de las citas bíblicas. Después viene una serie de dibujos sobre el altar y el mobiliario litúrgico, sobre los vasos litúrgicos, sobre las vestimentas sagradas, para que sepamos cómo se llaman las vestimentas sagradas que utiliza el sacerdote, para que sepamos cómo se llama cada uno de los objetos litúrgicos que se utiliza en la celebración del santo sacrificio de la misa. Bueno, pues después viene páginas 560, cuatro páginas de oraciones principales, fundamentales, imprescindibles del cristiano. El Padre Nuestro, por supuesto, el Ave María, el Gloria, el Yo Confieso, Confiteor de Omnipotenti, Beate María Semper Virgini, la renovación de las promesas bautismales, la comunión espiritual y, por supuesto, acto de fe, acto de esperanza, acto de caridad. Muy importante. Ahí tienen ese pequeño elenco de oraciones también en este catecismo de Monseñor Athanasius Schneider. Y por eso les digo siempre que es una maravilla este catecismo, porque es un compendio de todo lo principal, compendio de la fe católica. Es que está todo perfectamente explicado a un nivel en el que una persona normal, entiéndanme lo de normal, lo puede comprender. Esto es el problema, insisto siempre, del Catecismo de Juan Pablo II de 1992. Al usar ese vocabulario técnico, filosófico, teológico, pues escapa muchas veces, aunque sea un texto de iniciación y un texto base, se supone, pero se escapa muchas veces de la mayor parte de las personas. Y aquí Monseñor Athanasius Schneider esto lo tiene muy claro a nivel pedagógico, a nivel didáctico. Bueno, pues 144. ¿Cuáles son los principales remedios contra la desesperación? Primero, la meditación sobre la infinita bondad y la misericordia de Dios. Esto no tiene que ser algo que lo hayamos oído por aquí o por allí. No, meditar. Meditar significa pensar con detenimiento, pensar detenidamente, reflexionar con pausa, con calma, detenidamente. La meditación sobre la infinita bondad y la misericordia de Dios. Es decir, que nos paremos a pensar, mejor dicho, a rezar, a meditar, a contemplar la infinita bondad y misericordia de Dios para con nosotros. 2. La confianza en Cristo que murió en la cruz por nuestra salvación. Es un grandísimo remedio contra la desesperación. Esa infinita bondad y misericordia de Dios que acabamos de ver antes en el punto 1, donde más y mejor se manifiesta, es
en la cruz de Jesucristo, Jesucristo muriendo en la cruz por nuestra salvación, para perdonarnos los pecados. 3. En la devoción, remedio contra la desesperación. 3. La devoción a la Santísima Virgen, que es refugium peccatorum, refugio de pecadores. Es el refugio de la Santísima Virgen María. Quien realmente tiene devoción filial a la Santísima Virgen María no puede caer en la desesperación. En la desesperación puede caer la persona que, o mejor dicho, por poner un ejemplo infantil, el niño cuando está solo, pues que se pone realmente muy nervioso y teme porque está solo frente a un peligro. Pero cuando frente a un peligro, frente a una amenaza, el niño tiene a su madre al lado, junto a él, el niño se agarra a la mano de su madre. Cuando un niño tiene una pesadilla muy terrorífica una noche o se pone enfermo, bueno, pues está en su habitación, en su dormitorio, en la oscuridad, ¿y qué es lo primero que dice? Pues mamá, llama a su madre. Por eso la devoción a la Santísima Virgen María, refugio de pecadores, es un gran remedio contra la desesperación, el pecado de desesperación. Piensen que no estamos moviéndonos sola y exclusivamente en el terreno psicológico. Es cierto que hay una serie de realidades, y especialmente en el plano de las virtudes, tanto de las virtudes teologales o naturales, en las que parece que nos estuviéramos moviendo en el campo de la psicología, pero esto no es psicología, esto no es autoayuda, esto es teología dogmática, teología católica dogmática, hecha catecismo porque Dios no nos pide que seamos teólogos dogmáticos para poder salvarnos. 4. La gratitud por los muchos dones que hemos recibido de Dios. Por eso, como les decía en el anterior programa, hacer teología de la historia de nuestra vida y ponernos a pensar, que eso ya es oración, ponernos a pensar delante de Dios cuántos dones, cuántos beneficios hemos recibido de Dios a lo largo de nuestra vida, empezando por la misma existencia y siguiendo por el don del bautismo, de la fe, la remisión del pecado original, el poder alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el perdón de los pecados. Bueno. 5. El recuerdo de las maravillosas conversiones realizadas por la gracia de Dios, por ejemplo, la de San Pablo y de San Agustín. Es decir, en definitiva, lo que está proponiendo aquí Monseñor Atanasio Schneider, lo que nos está exponiendo, mejor dicho, es que antes de caer en la desesperación y pensar que no tenemos salvación de Dios posible, que Dios no puede perdonar nuestros pecados porque somos tan malos, somos tan reincidentes que ni lo merecemos, que por supuesto no lo merecemos, ni lo lograremos. Por supuesto que no lo lograremos sin la ayuda, sin la gracia, sin la fuerza, sin el auxilio divino, pues que nos desesperemos, ¿no? Y el demonio en muchas ocasiones así es como trabaja. Primero nos quita cualquier tipo de prudencia a la hora de caer en la tentación o de ponernos en ocasión de pecar, y una vez que hemos pecado, lo que hace el demonio es hundirnos y echar sobre nosotros todo el sentimiento de culpa, porque una vez que hemos caído, lo que no quiere Satanás es que volvamos a levantarnos. Decía el cura de Ars, el santo cura de Ars, en uno de sus sermones, que los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron. La única que nunca ha caído es la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Ella es inmaculada, pero el resto de los santos son pecadores. Están hechos de la misma pasta que usted y que yo. Luego, quédense con esta frase del cura de Ars. Los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron. Lo que quiere el demonio es que caigamos en la tentación, que cometamos el pecado y una vez que ya hemos caído, que no nos levantemos, que la culpa nos aplaste, que la vergüenza nos hunda y después de ahí pasemos simplemente a la desesperación, a tirar la toalla y a darnos por vencidos y por lo tanto declara que a Dios le va a ser imposible salvarnos, a Dios le va a ser imposible santificarnos.
Digo este ejemplo por ponernos nosotros mismos, tú y yo, de ejemplo, pero que nos puede ocurrir con otras personas. No, pues es que esta persona no tiene solución, pues ya tiro la toalla con ella. ¿Para qué voy a rezar y hacer cualquier sacrificio por esta persona, por su conversión y demás? No tiene ningún sentido, está todo perdido, no hay nada que hacer. Pues ahí va precisamente la confianza cristiana en el poder, en la misericordia y la bondad de Dios para levantarnos una vez que hayamos pecado. Por eso también les decía el programa anterior que el más sencillo y mejor acto de confianza en Dios, de fe, de esperanza y de caridad en Dios, la oración más sencilla era la que utilizaba Santa Margarita María de la Coque, a quien se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XVII. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Es un acto de fe, de esperanza y de caridad. Es un acto de confianza en la bondad y la misericordia infinita del corazón de Jesús. 145. ¿Cuándo pecamos de presunción? ¿Pecamos de presunción? Pues cada vez que esperamos ser salvados por nuestras propias fuerzas, sin la gracia de Dios, como la herejía de los pelagianos. Esto es una herejía que combatió mucho San Agustín en el siglo V, y los pelagianos, pues miren, Pelagio era un monje británico que decía pues que tampoco nos ha afectado tanto, que tampoco es para tanto el pecado original, que solamente fue un mal ejemplo y que nos salvamos por nuestras propias fuerzas. Solo por nuestras obras no hace falta la gracia de Dios. El hombre ya tiene las disposiciones necesarias para poder salvarse por sí mismo. Bueno, este pelagianismo va a vivir después su secularización y, en cierto modo, esto va a estar muy presente en la ideología de la Ilustración y en todo el progresismo moderno, en todo el progresismo contemporáneo. Al final es el hombre el que se salva a sí mismo. El hombre se salva por sus propias fuerzas, por sus solas fuerzas, y no necesita a Dios, no necesita la religión, no necesita la iglesia, los sacramentos. Es el hombre por sí mismo, con la educación que le dé el Estado, porque el Estado ocupa el lugar de Dios en la democracia moderna y en las ideologías políticas totalitarias. En el comunismo el Estado es Dios. El Partido Comunista es simplemente la iglesia. O sea, entiéndanme, en el fascismo, en el nacionalsocialismo, todos tienen un componente hegeliano, un filósofo germano, idealista Hegel, y al final, desde el siglo XIX, por cierto, y al final esto está en la base. Es decir, al final, como dice Hegel, Dios es el Estado. El Estado es Dios. Dios es el Estado. Al final, pues parece que el que nos salva es el Estado. Y evidentemente el Estado no es el que nos salva. Estos eran los pelagianos. Se peca por presunción cuando se cree que puede el hombre salvarse, que podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas y la gracia de Dios. Recuerden Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. Y nada significa nada. Nada significa nada. Luego necesitamos la gracia de Dios, el auxilio, la fuerza de Dios que nos llega a través de los sacramentos, nos llega a través de la oración. Por eso es tan importante tener una vida de oración, una vida de piedad, una vida de sacramentos, no fundada en el sentimentalismo, en la sensiblería, en el subjetivismo, en el relativismo, sino tenerla fundada esa vida de oración y de sacramentos, esa vida de piedad sincera, esa vida espiritual profunda que esté asentada en el dogma católico, en las verdades inmutables sobre Dios que creemos en la religión católica, y por eso la espiritualidad dogmática que debe tener todo cristiano. Si no tenemos una espiritualidad dogmática, acabaremos teniendo, pues como hoy ocurre tan a menudo porque está de moda en esta iglesia, que es la espiritualidad sentimentaloide. La espiritualidad sentimentaloide. Bueno. 2. Pecamos de presunción cuando esperamos ser salvados solo por la fe y sin obras. Sola fides. Solo por la fe y sin obras de caridad ni de penitencia, como la herejía de Lutero. Aquí no creo que haya mucho que explicar. Recuerda la carta a Santiago: muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré mi fe. Cuando realmente amamos a una persona,
se lo demostramos con nuestras palabras, pero principalmente por nuestras obras. Si se lo demostramos con nuestras palabras, pero no hay obras, eso pone en tela de juicio la veracidad de nuestras palabras. Como somos seres materiales, somos, sí, tenemos un alma racional, somos un compuesto de alma y cuerpo, pero en cuanto corporales, en cuanto seres corporales, necesitamos a través de nuestras obras, a través de nuestros actos, de los actos de nuestro cuerpo, demostrar ese amor a esa persona concreta. Por eso la Sagrada Liturgia, la adoración a Dios, el fiel toma distintas posturas corporales, y por eso está, por ejemplo, de pie, escuchando la palabra de Dios, la lectura de la epístola, la lectura del Santo Evangelio, pero después se arrodilla en el momento de la consagración, por ejemplo, en el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre, como tiene un cuerpo, como es también un ser corporal, reza también con el cuerpo. Santo Domingo de Guzmán tiene un escrito muy bonito que se llama, creo que son los 12 modos de orar de Santo Domingo de Guzmán, y hay distintas posturas corporales, pues que si de pie, que si sentado, que si de rodillas, que si postrado en el suelo, en los que explica cómo rezamos con nuestra alma y con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. 3. Pecamos de presunción cuando permanecemos en el pecado y retrasamos nuestra conversión, creyendo que la misericordia divina estará siempre disponible a nuestro antojo. Esto es aquello que tanto dicen los curas progres y los obispos y las monjas progres y los fieles progres de Dios es bueno. ¿Cómo va a mandar Dios nadie al infierno? ¿Cómo va a castigar Dios a nadie al infierno por toda la eternidad? ¿Cómo va a estar? Y esto, que digan esto mucho, porque significa que por lo menos creen en el infierno. O sea, eso ya es un paso muy grande, es lo que estoy diciéndoles, aunque sea un poco así caricaturizado, pero esto ya significa mucho. No, cuando permanecemos en el pecado, voluntariamente, cuando retrasamos nuestra conversión, porque creemos que la misericordia de Dios está siempre disponible a nuestro antojo, cuando nosotros queramos. Una cosa es que Dios siempre esté disponible y dispuesto al perdón y a la misericordia cuando ve nuestro arrepentimiento humilde y sincero, eso es cierto, pero otra cosa es abusar de la misericordia de Dios, y esto también es un pecado grave. Y muchas veces el hombre abusa de la misericordia de Dios. Bueno, voy a pecar de esto, pero bueno, total, si me voy a confesar, ¿para qué? Bueno, voy a pecar total, me voy a confesar. Esto es un motivo por el cual nos atacan los protestantes, porque claro, con esta actitud de muchos católicos, que yo también me incluyo, aquí yo no doy lecciones de santidad a nadie, yo soy simplemente un sacerdote pecador, como cualquiera de vosotros, o incluso más que vosotros, porque mis pecados como sacerdote son más graves que los de un simple fiel, pero que tengo una misión como sacerdote que es la de la enseñanza, el munus docendi, la enseñanza, la predicación. Y esto es lo que intento hacer, queridos míos, lo mejor que puedo o lo menos mal que puedo, pero no quiero en ningún momento que parezca, ni ahora ni nunca, ningún programa de los que he hecho hasta la fecha, y he hecho unos cuantos en muchas cadenas o en muchos lugares, nunca quiero parecer que yo me pongo aquí de ejemplo de santidad o de modelo de santidad consumada. Soy un desastre completo, pero tengo que enseñar esto. Es una misión que tengo como sacerdote y que al mismo tiempo que se lo enseño, os lo enseño a vosotros, me lo recuerdo y me lo digo a mí mismo. Pues bien, creemos que la misericordia de Dios va a estar siempre disponible, no porque la necesitemos, no porque se nos antoja, porque nos apetece y se abusa de la misericordia de Dios. Y esto pues lo ven los protestantes y parece entonces en su mentalidad desviada, pues que nos tomamos a risa, nos tomamos a juerga, nos tomamos a cachondeo, pues el sacramento de la confesión y en definitiva nos tomamos a cachondeo el pecado, sobre todo el pecado grave, el pecado mortal, evidentemente. O sea, ¿los protestantes son nuestros enemigos? Por supuesto, por supuesto, no lo dudéis, no lo dudéis. Esto es así. Es aquello que dice San Pablo de que son enemigos de la cruz de Cristo, claro que sí, pero es que tenemos que también ser conscientes y ser humildes y ser honestos
y reconocer que muchas veces nosotros se lo ponemos en bandejas, lo ponemos muy fácil para que nos ataquen. Nos ataquen porque es verdad que todos somos pecadores y todos tenemos nuestras incoherencias, pero tenemos que ver también que esas incoherencias a ellos les sirven de plataforma para señalarnos con el dedo y decir, bueno, pues si de verdad creéis en la misericordia de Dios, si de verdad creéis en el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión, si de verdad creéis que por vuestras obras, claro, porque recordad, es que ellos solo se salvan por la fe, no por las obras. Pues nos pueden decir esto, si vosotros pensáis, creéis, católicos, que os salváis por vuestras obras, pues entonces, ¿por qué vuestras obras son tan elásticas a la hora de cometer pecado? Porque sois tan elásticos. No se trata de caer tampoco en el puritanismo, porque eso sí que es protestante. El puritanismo no es católico, el puritanismo es protestante. O sea, como historiador les puedo decir, y no porque yo sepa mucho, sino porque sí he leído a muchos historiadores, pero no creo que un historiador de la Edad Media, que es la edad cristiana por excelencia, la cristiandad, un historiador de la Edad Media, un medievalista, aunque no tenga fe, aunque sea una persona descreída, incluso alejada de la Iglesia o desconocedora por completo, y aunque esté a gustísimo en esta asquerosa posmodernidad que nos ha tocado vivir, no puede calificar, por muy libertino sexual que sea, por ejemplo, no puede calificar la Edad Media de puritana. No había puritanismo en la Edad Media, porque había catolicismo. Había el pudor, que por cierto es una virtud esto, es una virtud el pudor, sí, pero no eran puritanos. Es otra cosa diferente. Bueno, y pecamos de presunción cuando nos exponemos voluntariamente a ocasiones cercanas de pecado, confiando en nuestras fuerzas para resistir a la tentación. Y muchas veces Dios permite que caigamos en la tentación y caigamos en el pecado para que nos humillemos, porque eso nos humilla. Caer en el pecado nos humilla. ¿Y para qué permite esto Dios? Porque la humillación, si la vivimos con fe y amor a Cristo, la humillación nos hace humildes, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y así conocer nuestra debilidad, nuestra pobreza y nuestra capacidad para pecar y volver a pecar. Así que pecamos de presunción cuando nos exponemos voluntariamente a ocasiones cercanas de pecado, confiando en nuestras fuerzas para resistir a la tentación, que son entre 0 y -1. 146. ¿Es la presunción un pecado grave en sí mismo? Sí, dice Monseñor Schneider, pues implica un desprecio de la justicia de Dios y el orden establecido por la sabiduría infinita. Dios es misericordioso porque es justo, y Dios es justo porque es bueno. Nadie que es injusto puede ser bueno. Dios es bueno porque es justo, y Dios es misericordioso porque es justo. Esto lo explica muy bien Santo Tomás en la Suma Teológica. Entonces, Dios es bueno, es misericordioso o adversativa o es justo. No, es que porque es justo es misericordioso. Porque es justo es misericordioso, y como Dios es misericordioso lo es porque es justo. No hay que contraponer. Quien contrapone son los protestantes. Recordad, para protestante la Iglesia o es divina o es humana. La palabra de Dios o es palabra de Dios o es palabra del hombre. La Virgen es o virgen o madre, las dos a la vez no. La Escritura sola Escritura, nada de la tradición. La fe, sola fides, solo la fe, nada de obras. Y hoy en día, con el protestantismo liberal, también podemos decirlo, que ahí se dan la mano, porque son lo mismo. El catolicismo liberal no es más que protestantismo revestido, mejor dicho, travestido de catolicismo, y por eso sostienen esa herejía, que no es más que una resurrección de la antigua, de la vieja herejía arriana, de Cristo es Dios o es hombre. Cristo es Dios o es hombre. Se lo voy a decir más, de una forma como más fina, ¿de acuerdo? Más teológicamente liberal. El Jesús histórico, esto lo explica muy bien Benedicto XVI en su trilogía sobre Jesús de Nazaret, que les aconsejo su lectura,
y habla de esa distinción en la teología bíblica modernista entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que serían dos cosas distintas. Una cosa es el Jesús histórico, es decir, que Jesús, el hombre, en cuanto hombre, ya está, y otra es el Cristo de la fe, o sea, lo que la Iglesia se ha inventado para decir que Cristo era Dios, porque no era más que un pobre y un simple hombre. Bueno, ahí está muy clara y muy reiterativamente presentada la palabra del mismo Cristo en el Nuevo Testamento diciendo que yo soy Dios. Pero, bueno, pues tengamos también presente esto. La presunción es un pecado grave porque implica un desprecio a la justicia de Dios, porque Dios es justo, y al orden establecido por su sabiduría infinita. En gallego, queridos míos, bueno se dice bo, y muy bueno se dice bobo. Dios es bueno, pero no es bobo. Como dice San Pablo, de Dios nadie se ríe. De Dios nadie se ríe. Entonces no podemos tomar a Dios por imbécil, no podemos tomar a Dios por tonto y pensar que yo puedo pecar sin ningún pudor, yo puedo pecar sin ningún remordimiento, yo puedo pecar alegremente porque Dios, que es bobo, no en el sentido de muy bueno, sino de que es tonto, muy tonto, bueno, bobo, muy bueno en gallego, va a estar ahí siempre. Es que esto es manipular a Dios. Es que esto es manipular a Dios, utilizar a Dios, como si fuera una aspirina, hoy me duele la cabeza, me tomo la aspirina. Eh, Bien, por eso la frase de San Pablo hay que meditarla. De Dios nadie se ríe. 147. ¿Cuáles son los principales remedios contra la presunción? Primero, los actos de humildad. Ya está, los actos de humildad. Piensen que la soberbia y la presunción viene de la soberbia. Y la soberbia es el pecado diabólico por excelencia. El pecado demoníaco por excelencia es la soberbia. Y por eso la humildad pues es tan propia de Dios. Además, esta virtud de la humildad era desconocida en el mundo pagano, en el mundo clásico, antiguo, completamente desconocida. Y tenemos que ir al capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, en el Magnificat, en el canto de la Santísima Virgen María, cuando dice, porque ha mirado la humildad de su esclava. No dice la humillación, como estaba mal traducido antes. No, dice la humildad. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Lo que Dios miró primero en la Santísima Virgen María, antes todavía que su pureza inmaculada, fue su humildad. Porque ha mirado la humildad de la esclava. Luego, los actos de humildad es lo principal que remedia nuestro pecado de presunción. Y dos, la meditación frecuente sobre la justicia y los juicios de Dios. La meditación frecuente sobre la justicia de Dios y los juicios de Dios. Hay una obra magnífica que les recomiendo, no se la puede poner en pantalla nuestro realizador, que es un clásico, Preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio. Preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, teólogo moralista. Preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio. Y ahí es una serie de meditaciones, lo que trae el santo, perdón, para que meditemos sobre la justicia de Dios, sobre el juicio de Dios al final de nuestra vida. No podemos olvidar esto. Al final de nuestra vida, Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar. Entonces, por eso le recomiendo mucho esta obra, que es un clásico desde el siglo XVIII. Preparación para la muerte, de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia. Y a través de esas meditaciones, San Alfonso María de Ligorio pues nos va introduciendo en esa consideración de la justicia divina y del juicio de Dios al final de nuestra vida. Bueno, pues hasta aquí vamos a dar por concluido el capítulo 5, aquí termina, sobre la virtud de la esperanza teologal. La esperanza teologal. Dios mediante, comenzaremos el próximo programa sobre la virtud de la caridad sobrenatural, de la caridad teologal, con la cual cerramos ya el capítulo, la parte de las virtudes teologales.
Segunda sección de formación en la tradición, historia de la teología católica, a través de las catequesis del Santo Padre Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia. Recuerden, en el programa anterior, nos acercamos a introducir la vida de San Jerónimo. Y recuerden que les dije que hay algunos padres de la Iglesia que, por su importancia, por la magnitud de su legado, pues el Papa les dedicó no una, sino 2 catequesis, la primera más centrada en su vida y la segunda más centrada en su obra teológica. Pues así ocurre con San Jerónimo, así que hoy vamos a concluir la segunda catequesis sobre San Jerónimo, centrándonos con Benedicto XVI en la teología, en el trabajo teológico de San Jerónimo. Es la catequesis del 14 de noviembre de 2007. Audiencia General, catequesis del 14 de noviembre de 2007. Y ahora pasa a explicarnos el Papa Benedicto XVI la teología, los principales puntos de la doctrina teológica y espiritual y ascética de San Jerónimo. Por ejemplo, vamos allá. Vuelve a incidir otra vez el Papa Benedicto en que San Jerónimo dedicó por completo su vida al estudio de la Biblia. San Jerónimo es el gran biblista, el gran especialista en la Sagrada Escritura. San Jerónimo sabía infinitamente más de la Biblia que Lutero. San Jerónimo sabía infinitamente más sobre la palabra de Dios que Lutero. No, como les dije en el anterior programa, no dejemos que los protestantes nos metan ningún gol. No tengamos complejos de inferioridad con los protestantes. Repito, no tengamos el menor complejo de inferioridad con los protestantes. No conocen más la Biblia que nosotros, no la conocen más. Y no podemos dejar ganarnos por los protestantes, y nosotros tenemos que conocer mucho más y mucho mejor la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que ellos. Y por lo tanto hay que ponerse manos a la obra, queridos míos. En el fútbol profesional, nadie juega en el fútbol profesional si no entrena, y nos lleva mucho tiempo y muchas horas entrenando a diario. Bueno, pues nosotros no podemos no entrenarnos con la palabra de Dios, con la oración de la palabra de Dios, con la lectura, con la meditación de la palabra de Dios, la lectura orante, lo que se conoce desde la época de los padres, pero sobre todo en la Edad Media, como la lectio divina, la lectura orante, meditativa, contemplativa de la palabra de Dios, pero también el estudio de la palabra de Dios. Dice San Agustín, San Jerónimo, que me he equivocado. Aquí en la tierra estamos en el reino de los cielos cuando vivimos entre los textos de la Biblia, cuando meditamos en ellos. Para San Jerónimo era como estar en el cielo, leer la Sagrada Escritura y meditar la palabra de Dios. Nos dice San Jerónimo que cuando dialogamos con Dios por medio de su palabra, gozamos de la presencia de Dios. Cuando a veces nos ocurre que no podemos tener a una persona físicamente a nuestro lado, pero estamos hablando con ella, de algún modo esa persona estamos sintiendo su presencia con nosotros. Estamos sintiendo su presencia con nosotros, aunque esté a miles de kilómetros, pero al menos escuchamos su voz y nos imaginamos su rostro, e incluso podemos pensar, pues que podemos imaginar, mejor dicho, que está cerca de nosotros. Bueno, pues cuando nosotros dialogamos con Dios a través de su palabra, cuando el instrumento, el vehículo, el medio por el cual hablamos con Dios es la Sagrada Escritura, cuando el vehículo, el medio por el cual escuchamos a Dios es su palabra, estamos gozando de su presencia en nosotros. Dice San Jerónimo también, ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los creyentes? No podemos vivir sin la Sagrada Escritura, sin la palabra de Dios. Y no se dejen llevar por la leyenda negra contra la Edad Media, pensando que las generaciones de la Edad Media eran ignorantes, que desconocían la palabra de Dios. Aquellas personas sabían mucho la palabra de Dios, pero mucho. Es verdad que no tenían un acceso
a la palabra de Dios como ahora en cuanto tal, pues porque todavía no se había inventado la imprenta, hasta 1450, si no recuerdo mal, 50, 60, no se inventa la imprenta, Gutenberg. Entonces no era tan fácil, después de que se invente la imprenta, no es tan fácil disponer de una Sagrada Escritura, de una Biblia, de un Nuevo Testamento. Nosotros en ese sentido tenemos todas las facilidades habidas y por haber, y más con Internet, que tienes también toda la Sagrada Escritura pues en tu teléfono móvil, en tu ordenador. Bueno, pues es cierto, pero los medievales conocían mucho la Sagrada Escritura. No hay más que asomarse a una catedral de la Edad Media para ver que las catedrales medievales no es otra cosa que la Biblia esculpida en piedra. La Biblia esculpida en piedra, eso es una catedral medieval. Luego conocían muy bien la Sagrada Escritura. Y recuerden cuando otras veces les he explicado que la enseñanza de la teología en la Edad Media consistía en comentar la Sagrada Escritura. Eso era la enseñanza de la teología en los monasterios o lo que todavía no existían seminarios, pero algunas cosas que parecían como algo así como un embrión y se llamaban colegios sacerdotales o colegios catedralicios. Bueno, pues así es como se aprendía esa teología. Pues, leyendo y comentando la palabra de Dios, y de ahí se sacaba pues todas las reflexiones de teología moral, por supuesto de teología dogmática, de liturgia, todo salía de ahí, comentando simplemente la Sagrada Escritura. Luego, de verdad, no se crean esa falsedad de que parece ser que hasta el Vaticano II, en la Iglesia Católica, no sabíamos lo que era una Biblia, lo que había dentro de una Biblia, lo que ponía en la Biblia. Porque no es otra cosa que una protestantización de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ese es el discurso protestante. Los católicos desconocen la Biblia, los católicos son ignorantes de la Biblia, porque la propia Iglesia, a lo largo de los siglos, las propias jerarquías han hecho todo lo posible para que los fieles no conozcan la palabra de Dios. Pero nosotros, protestantes, con la superioridad moral que tenemos los protestantes, porque somos protestantes, porque protestamos contra algo, protestamos contra alguien, y ese alguien, cuanto más malo y más diabólico sea, pues mejores somos nosotros, claro, porque esto es un modo de defensa psicológico, ensuciar al enemigo. Cuanto más ensucia el enemigo, más limpio quedo yo. Esto es evidentemente muy deshonesto, pero es la realidad de su psicología. Piensen, queridos míos, que como por desgracia no deja de ascender el número de protestantes en toda América, especialmente en Hispanoamérica, y que muchos de los hermanos hispanoamericanos que llegan a España y que llegan a Europa ya están inficcionados por el protestantismo, ya se han pasado a sectas protestantes, pues por eso nosotros tenemos que tener una formación católica apologética y conocer muy bien todo el discurso protestante para poder rebatirlo, para poder defendernos de él. Si no, nos comen. Si no nos comen, en la historia siempre hay enemigos y tenemos que defendernos. No podemos callarnos, porque cuando nos callan, cuando nos silencian, es su victoria. Es una victoria del error de Lutero, de Calvino, sobre la verdad de Jesucristo y los apóstoles. Y esto es muy serio. Bien. Dice San Jerónimo que la Biblia es el instrumento con el que cada día Dios habla a los fieles. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, cada día Dios nos habla. No está mudo Dios. Dice también San Jerónimo, leer la Escritura es como conversar con Dios. Perdón, quiten el cómo que es de mi cosecha. Leer la Escritura es conversar con Dios. Si rezas, hablas con Dios, pero si lees su palabra, es Dios el que te habla. Cuando rezas, eres tú el que hablas con Dios, eres tú el que llevas, como por decirlo de alguna manera, el peso de la conversación. Pero cuando tú lees la Sagrada Escritura, insisto, no como el que lee una novela de Umberto Eco, quien lee con fe la Sagrada Escritura, la Biblia, es Dios entonces el que le está hablando en ese momento, ¿vale? Cuando rezas, eres tú el que hablas a Dios, pero cuando lees su palabra, es Dios el que te habla a ti. El estudio y la meditación de la Biblia hacen sabio y sereno al hombre, porque se nos comunica la sabiduría de Dios, la sabiduría divina.
El estudio y la meditación de la Biblia hacen sabio y sereno al hombre. Para penetrar de una manera cada vez más profunda en la palabra de Dios, hace falta una aplicación constante y progresiva. Pero como para toda la vida, queridos míos, uno no se pone en forma físicamente porque haga deporte o haga ejercicio un día cada 7. No. O un día sí y 4 no. No, 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 no. O porque haga mucho un día y luego esté mucho tiempo sin volver a hacer nada. No. Es la aplicación constante y progresiva, la aplicación constante y progresiva, lo que nos hace profundizar, penetrar cada vez más y aplicar, poner por obra, aplicar, poner en práctica la palabra de Dios. Por eso tenemos que perseverar en la oración y perseverar en la formación, en el estudio, en la lectura, el escuchar con atención, como si estuviéramos en una clase, el escuchar con atención y con devoción, como cuando asistimos a la predicación sagrada, aunque en este caso concreto de formación y la tradición, esto no es predicación sagrada stricto sensu, en sentido estricto. ¿Por qué? Porque no es una predicación dentro del ámbito litúrgico, por ejemplo, de la Santa Misa. Esto es una predicación sagrada por el tema, por la finalidad, por el medio, pero no por el lugar, porque esto evidentemente es predicación fuera, extrasacramental, no es la predicación de la misa. Bueno, pues poniendo atención, escuchando con devoción, leyendo. O sea, se escucha cuando no se puede leer, porque no puedo, no me lo permite la vista, no tengo tiempo. Mire, como me dijo una vez un señor, mire, yo soy camionero, me gano la vida conduciendo un camión y paso la mayor parte del día encima de un camión. Entonces no puedo leer ni puedo escribir, no puedo tomar notas, no puedo coger y ponerme a leer la Biblia e ir tomando notas de la Biblia o subrayar. No, claro, no puedo hacer eso, pero sí puedo escuchar y con la mayor atención que me lo permite la conducción en la carretera. O mire, yo soy una persona que tengo problemas de vista, entonces me resulta difícil leer y entonces, bueno, por lo menos escucho con la mayor atención posible. Bueno, pues esto sí. Y le dice San Jerónimo a un sacerdote, vale para todos los sacerdotes, pero también vale para los fieles, pero sobre todo para los sacerdotes, pero es bueno que los fieles también escuchéis estas cosas. Le dice San Jerónimo a un sacerdote, le recomienda, lee con mucha frecuencia las divinas escrituras, más aún que la Biblia no se te caiga nunca de tus manos, que el libro santo, la Biblia, no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar, porque esto es lo que tiene que enseñar todo sacerdote, todo obispo, todo cardenal, todo papa, porque tenemos esa función de enseñanza, lo que se llama, insisto, el munus docendi. Docere viene, docere significa enseñar, de ahí viene docere, docencia, docente. Doctrina, pues viene de aquí, de docere, de enseñar. La Iglesia tiene una misión de enseñanza. Lo que ocurre es que cada vez más, desde el Vaticano II, la Iglesia ha renunciado en sus jerarquías a enseñar. Ya empezó Pablo VI con la Ecclesiam Suam, la primera encíclica de su pontificado, Ecclesiam Suam, ya empezó con el diálogo, ¿no? El famoso diálogo de los católicos y comunistas. Pueden buscar por internet diálogo católico comunistas o católicos comunistas y les van a salir pues todas las estupideces y barbaridades que se hicieron desde los años 60, 70. Entonces la Iglesia, no, tenemos que ponernos en diálogo, hay que dialogar con el mundo. ¿Cómo vamos a dialogar con el mundo, queridos míos, con el mundo moderno, cuando no hay ni un solo concepto, ni una sola idea, ni una sola noción que sean unívocas para ambos? Es decir, que signifiquen lo mismo. Yo me puedo comunicar con ustedes porque utilizamos el mismo lenguaje. Si yo fuera tailandés y les hablara en tailandés, no me podría comunicar con ustedes porque no sé cuántos aquí que me están pudiendo escuchar sabrán tailandés. O eslovenio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que entiende la modernidad por familia no es lo que entendemos nosotros, los católicos. Vamos, los católicos, los cristianos, lo que entendió la civilización occidental durante milenios. Lo que entiende la modernidad por amor no es lo que entiende, no es lo que entiende un cristiano por amor, porque la modernidad o la posmodernidad por amor entiende una especie de mezcolanza, de ensalada, de pastiche entre sexo y sentimiento. Depende, cada uno que le dé más peso a lo que quiera. Lo que entiende
la modernidad por libertad no es lo que entiende Jesús por libertad. Cuando leemos a San Pablo la verdad, bueno, o cuando Cristo nos dice, la verdad os hará libres, ¿qué entiende el mundo por verdad? Pues que la verdad no existe, no existen verdades absolutas, cada uno tiene su verdad subjetiva y ya está, porque no existe ninguna verdad absoluta. Y la libertad es hacer lo que me dé la gana. No, eso es libertinaje, pero eso es lo que entiende la gente por libertad. Lo podríamos seguir igual con el matrimonio. No, es que dos hombres o dos mujeres también son matrimonio. Claro, evidentemente, este es una cuestión realmente importante. Importante. No puede haber diálogo con el mundo, sencillamente, porque no hablamos el mismo lenguaje y si no es como dicen, un diálogo de besugos, porque no va a haber ningún modo de entenderse. Entonces, la Iglesia empieza con el diálogo, luego ya con el Papa Francisco empieza con la escucha, esto de la sinodalidad, todas estas payasadas protestantes, la escucha. ¿Pero qué tenemos que escuchar del mundo? ¿Pero qué tenemos que escuchar del mundo? Nada, absolutamente nada. Porque el mundo, desde la modernidad, se ha apartado de Cristo. No tenemos nada que escuchar al mundo. Lo que tiene que hacer la Iglesia, la función de la Iglesia, la misión de la Iglesia, es enseñar al mundo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, y el que no crea, el que no se bautice, se condenará. Esto es clarísimo, la palabra de Jesucristo. La Iglesia no está ni para dialogar con el mundo porque habla lenguajes distintos, y esto creo que hoy, honestamente, nadie lo puede negar. O sea, por eso no se puede llegar a nada común. ¿Qué entiende el mundo moderno por derecho? El derecho es la autodeterminación de hacer lo que me salga de las narices, por no decir de otro sitio. Entonces, si yo quiero abortar, aborto, y por eso el aborto tiene que ser un derecho. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay nada que dialogar con el mundo moderno. ¿Podía dialogar la Iglesia con el mundo pagano antiguo? Sí, porque el mundo pagano antiguo, aun viviendo en la inmoralidad, pero guardaba elementos de moralidad natural, o de ética, mejor dicho, natural, y ahí se lo demuestra perfectamente la ética a Nicómaco de San Aristóteles, que está escrita 400 años, 4 siglos antes de Cristo. Ahí tenemos la doctrina de Platón, de Sócrates, de tantos filósofos paganos antiguos, y había una serie de elementos de ética, en cuanto a estudio de la ética filosófica, de ética, incluso de legislación, de politicidad natural, y por eso va a haber tantos elementos del derecho romano pagano que la Iglesia va a cristianizar, y ese derecho romano pagano cristianizado, evangelizado, va a pasar a formar parte del derecho de la Iglesia, del derecho canónico de la Iglesia, del derecho por el que se rige la Iglesia, hasta el Vaticano II, cuando ya se empieza a regir por la teología del Vaticano II. En fin, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero esto es la realidad. Entonces no cabe el diálogo con el mundo moderno, y la escucha, pues no sé qué tenemos que escuchar, la verdad. No sé qué tenemos que escuchar. Lo que tenemos que escuchar es a Dios. Lo que tiene que hacer el mundo es convertirse a Dios, adaptarse a Dios, no que Dios se adapte y se convierta al mundo. Este es el gran error que está detrás del modernismo y del liberalismo que sufrimos en la Iglesia, y de la crisis a la que nos hemos visto abocados desde 1965, al menos. Convertirse es lo que le toca al ser humano. Convertirse a Dios, volverse, conversio significa en latín, volverse a Dios, adaptarse a Dios. Es la Iglesia la que tiene que predicar, la que tiene que llamar a la conversión al mundo, y es un mundo, por lo tanto, que tiene que volverse, adaptarse al lenguaje de Dios, y a la verdad de Dios, y a las obras de Dios, y al culto divino a Dios nuestro Señor. No es la Iglesia la que tiene que volverse, convertirse al mundo, perseguir al mundo, para que el mundo le haga un poco de caso y la tenga un poco en cuenta. Así que vamos a transformar la liturgia en un espectáculo, en un circo, el circo de Manolita Chen. El cura que sea también un showman, ¿no? Hace poco he visto una noticia de un sacerdote que hace de DJ, un sacerdote que hace de DJ, Dios mío de mi vida. Pero vamos a ver, pensar
Esto significa que hemos perdido el norte mucho, ¿eh? O sea, no tengo nada contra los DJs, pero un DJ es un DJ, un bombero es un bombero, un torero es un torero, un médico es un médico y un cura es un cura. Un sacerdote es un sacerdote. Y ya está. El futbolista no se va a poner a hacer de bombero, el médico no se va a poner a hacer de torero y el cura está absolutamente fuera de lugar, ni es su vocación ponerse a hacer de DJ y a pinchar música, como se vio en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa por este sacerdote. O sea, yo no le conozco personalmente, pero creo que está fuera por completo de lo que es el sacerdocio. Otra cosa es que, como ha habido tantas veces en la historia, incluso muchos santos, San Alberto Magno, por ejemplo, maestro de Santo Tomás de Aquino, santos sabios, estudiosos, que han demostrado una gran atención por ciencias, entre comillas, profanas. La matemática, la geometría, la física, la astronomía. Bien, no la astrología, que es otra cosa, la astronomía, o sacerdotes religiosos que han sido científicos, pues el famoso Gregor Mendel, por ejemplo, y tantos otros, ¿no? Nicolás Copérnico, el mismo Georges Lemaître, el sacerdote belga que es quien lanza la teoría del Big Bang. Bien, pues cultivan ciencias profanas que no son estrictamente teológicas ni están relacionadas con la teología, como puede ser el caso de la historia, como puede ser el caso de la filosofía, como puede ser el caso del derecho. Bien, pero eso entra dentro de la comprensión de lo que es la enseñanza sagrada. Pero yo no veo que una afición mundana como la de pinchar discos que tiene un DJ, cómo se puede eso conjugar con el carácter sagrado del sacerdocio católico. Pero bueno, que no me quiero entretener aquí. Por eso sigue diciendo San Jerónimo a los sacerdotes que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración. No se puede leer la Biblia como si fuera un libro más, como si fuera una novela, porque es literatura religiosa, no es lo mismo literatura de gastronomía, un libro de recetas de cocina, que literatura geográfica, un libro de geografía en el que te explique la geografía de un país. No es lo mismo eso con una novela de misterio, una novela negra, policíaca, una novela infantil o un cuento infantil, evidentemente un tratado de historia sobre, imagínense, la Segunda Guerra Mundial. Son distintos géneros, distintos tipos de libros, según su contenido y según el contenido, el objeto que tienen, pues evidentemente pues no puedo contar la historia como estuviera contando un libro de recetas de cocina. No puedo contar la geografía como estuviera explicando en un libro la mecánica de un coche, de un automóvil. Como dicen nuestros hermanos de Hispanoamérica, de un carro. Bien, evidentemente, pues no podemos leer la Sagrada Escritura más que con el espíritu con el que fue escrita, sabiendo que es palabra de Dios, no palabra solo de hombre, palabra revelada, palabra de Dios, y por lo tanto debo leer la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que fue escrita, que es un espíritu sobrenatural, un espíritu de Dios, y eso es la fe sobrenatural, la fe teologal. Sigue diciendo San Jerónimo, solo con un profundo espíritu de oración y con la ayuda del Espíritu Santo podemos introducirnos en la comprensión de la Biblia. Claro, como es palabra de Dios, no sirve solo mi inteligencia, no podemos abarcar a Dios. El hombre es capax Dei, como dice San Agustín, es capaz de entender a Dios, sí, pero no podemos encerrar a Dios infinito en nuestra mente finita y pequeña. También tenemos que ser realistas. Podemos conocer mucho de Dios, sí, pero es todavía mucho más lo que desconocemos. ¿Significa que nuestro conocimiento de Dios sea falso, sea inválido, inservible? No. Simplemente es un conocimiento humano, y como es un conocimiento humano, es un conocimiento limitado. Necesita de la analogía, del ejemplo, para poder conocer mejor. Una persona que no conozca toda la historia del mundo, de todos los países y de todas las épocas, ¿significa que no sepa nada de historia? No. Una persona que no conozca toda la matemática, toda la ciencia matemática, una persona que no sea un catedrático de matemáticas, ¿significa que no sabe nada de matemáticas? No, sabe matemáticas, aunque sea poco, pero sabe. Bueno, pues lo mismo con Dios.
Sigue diciendo San Jerónimo, ama la ciencia de la Biblia y así no amarás los vicios de la carne. El tratar también, entiéndame, que la Biblia no es un objeto mágico, no es un objeto mágico, pero es verdad que cuanto más nos adentramos en la Biblia, la Sagrada Escritura, más nos apartamos, más dejamos de amar los vicios de la carne. ¿Por qué? Porque nos espiritualizamos, porque la palabra de Dios nos eleva, nos espiritualiza, y entonces cuanto más nos espiritualizamos, más dejamos de amar los vicios de la carne. Entonces esto significa que cuanto más lea la Biblia y cuanto más rece con la Biblia, menos tentaciones de la carne, menos tentaciones carnales voy a tener. No, pero evidentemente hay una inclinación, Una persona que esté muy gorda, pues no va a perder 40 kilos porque se ponga a caminar 1 hora diaria. Pero bueno, no va a perder 40 kilos, pero va a empezar a perder, y a lo mejor dentro de un tiempo, pues puede asumir hacer otro tipo de ejercicio para perder los kilos que todavía le siguen sobrando, pues digo por cuestión médica, evidentemente. Bueno, pues leer la Sagrada Escritura, meditar la Sagrada Escritura, no significa que no vayamos a volver a caer, no ya en pecados de la carne, en ningún otro pecado, pero sí es cierto que, como es la palabra de Dios, cuando yo escucho esa palabra, cuando yo leo esa palabra, cuando yo medito y contemplo la palabra divina, Dios está elevando, está espiritualizando mi alma. También trata San Jerónimo de la Escritura, de la Sagrada Escritura, con un criterio que debemos tener siempre, que él tenía, que es que no podemos leerla solos. No podemos leerla solos. No digo solos físicamente, sino solos, como lo entienden los protestantes, sola fides. No, yo leo la Biblia y yo la interpreto. O sea, como si la Biblia hubiera empezado con cada persona, y como si la Biblia hubiera saltado 2000 años desde Jesucristo y los apóstoles, 2000 años, y como si no hubiera habido una tradición, una transmisión de la letra de la Biblia, de la Sagrada Escritura, durante 2000 años entre nosotros, o mejor dicho, durante 1500 años antes de Lutero. O sea, parece que Lutero, insisto, pues fue el que descubrió la Biblia, y no se sabe muy bien cómo llegó la Biblia a Lutero. ¿Cómo llegó la Biblia a Lutero, queridos protestantes? ¿Cómo llegó la Biblia a Lutero y a Calvino y a todos los herejes protestantes? ¿Cómo llegó? ¿No llegó volando desde Jesucristo y San Juan y San Mateo y San Lucas y San Marcos? Ah, no, que se transmitió, que eso significa traditio, tradición, transmitir. Ah, que se transmitió la palabra divina. Ah, vale. Entonces, ¿la palabra de Dios es solo la palabra escrita en la Biblia? Sí, por supuesto, pero esa palabra es una transmisión. Antes de escribir lo que escribieron los apóstoles, los evangelistas, San Pablo, hubo una transmisión oral. Por ejemplo, a San Lucas alguien tuvo que transmitirle cómo fue el nacimiento de Cristo en Belén, porque cuenta San Lucas que la Virgen fajó al niño. Y cuando escribe San Lucas, ya San José había muerto. ¿Quién se lo contó? ¿No hay una transmisión ahí? El Evangelio de San Marcos era el vasallo, el escudero de San Pedro. Los tercios de Flandes, los famosos tercios españoles del siglo XVI, se llamaba el mochilero. ¿Y qué es el Evangelio de San Marcos? Pues transmitir tradición, transmitir la predicación de San Pedro. Pero bueno, tengamos presente estas cosas para defendernos de los ataques que nos lanzan los protestantes. Bueno, pues nos dice eso San Jerónimo, que no podemos leer la Sagrada Escritura por nuestra cuenta y riesgo. O sea, esto es como Descartes, como pensar que el mundo ha empezado con nosotros. Esto es una postura muy posmoderna, pensar que el mundo ha empezado a existir con nosotros y que todo lo que sabemos no ha llegado hasta nosotros, sino que lo hemos descubierto, ¿no? Esto también con todas las cuestiones del climático. Parece que nunca en la historia de la humanidad ha habido lluvias, o ha habido sequías, o ha habido frío, o ha habido calor, o ha habido inundaciones, o ha habido granizadas, o ha habido explosiones volcánicas o maremotos. Parece que nunca ha ocurrido ningún fenómeno geológico hasta nuestra época. Y por eso todo el clima climático está cambiando por la acción del hombre. Bueno, perdónenme,
Es mucha más la enseñanza de San Jerónimo en esta catequesis que resume y condensa ya de por sí Benedicto, y que yo todavía he intentado, en la medida de mis posibilidades y limitaciones, resumir y condensar más todavía. Lo vamos a dejar aquí. Lo que nos dice Benedicto XVI, para cerrar, para que podamos entender la Sagrada Escritura como San Jerónimo nos la ha transmitido en la Vulgata y él, como gran biblista, nos la ha dado a conocer, es que cuando empezamos a leer la Biblia por nuestra cuenta y riesgo, encontramos muchas puertas cerradas, es decir, muchas cuestiones que no entendemos, porque nadie nace sabiendo teología bíblica. Nadie nace aprendiendo por sí solo cómo se entiende la Biblia. Esto es absurdo, esto es absurdo. Entonces caemos en el error. La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios, dice Benedicto, y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque surge de una tradición. La Biblia es, antes incluso, las dos fuentes, recuerden, de la divina revelación. Dios se ha revelado, Dios ha dado a conocer a los hombres y lo ha hecho a través de dos fuentes. La Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita, y la tradición, palabra de Dios transmitida, sí. Pero es que también la misma Sagrada Escritura, la misma Biblia es también una tradición, porque así se ha escrito y porque así se ha transmitido. Así se ha transmitido. Las cartas de San Pablo. ¿Por qué tenemos las cartas de San Pablo, queridos míos? Pues porque a los que se las dirigió, a los corintios, a los romanos, a los gálatas, a los que se las dirigió, las conservaron, las copiaron y las transmitieron de generación en generación. ¿O qué se piensan? ¿Que San Pablo tenía una impresora y escribía una carta a los romanos, una epístola, y daba el botoncito y le hacía una copia y se quedaba con él, con ella? Seamos honestos, seamos honestos. Solamente podemos entender la Biblia en la Iglesia, en la tradición, porque la Iglesia es una tradición, no es una revolución, no es una innovación, es la tradición. La Iglesia es una tradición con mayúsculas, es la tradición. Solo en comunión con la Iglesia, con el pueblo de Dios, podemos entrar realmente en el núcleo, en el centro de la verdad que Dios mismo nos ha querido comunicar en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Por eso, y concluyo esta parte, es un error, a mi modo de ver, es un error ofrecer cursos de Biblia en las parroquias. Es un error, porque dan por supuesto que quien va a ese curso de Biblia tiene los conocimientos suficientes, básicos, de teología, para entender la Biblia. Y se ponen a dar cursos de Biblia, pero ni siquiera saben qué significa un sacramento, qué significa la Iglesia. Ni siquiera saben qué es Dios, explicar qué es Dios, qué es el alma. Van a empezar a leer la Biblia y cuando aparezca la palabra alma, ¿saben explicar lo que es el alma? ¿Saben explicar qué es Dios? ¿O quién es Dios, mejor dicho? ¿Saben explicar por qué Dios, o cómo, o mejor dicho, cómo, de qué forma Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad? ¿Saben explicar eso? ¿Saben explicar qué significa cuando habla la Biblia de oración, de penitencia, de conversión, de castigo, de justicia? Es que es empezar la casa por el tejado. ¿Se puede hacer un curso de Biblia? Sí. ¿Se debe hacer un curso de Biblia? Sí. Pero cuando esas personas que acuden a ese curso de Biblia tienen una formación católica suficiente para comprenderlo, evidentemente es como si a un chico de 15 años le pusiéramos a estudiar medicina. No estás preparado todavía, te faltan muchos conocimientos. Espera termina la secundaria. Pues esto es como si los cursos de Biblia en las parroquias muchas veces es como si a personas que están, niños que están en primaria, los pusiéramos en la universidad. No tienen todavía los conocimientos suficientes. Cuando hayan cursado bien cursada la primaria y la secundaria, podrán enfrentarse a unos estudios universitarios. Pero si no, no. Entonces, para poder entender la Sagrada Escritura, piensen que es un libro que tiene pues en los Evangelios, la Carta de San Pablo, que tienen 2000 años y que está escrito por personas formadas con mentalidad oriental, no occidental, no americana, pues no es fácil comprenderlo. Entonces, para eso tenemos que tener unos elementos de conocimiento previos de la doctrina cristiana y si no,
pues no entenderemos a lo protestante, que cada uno interprete como quiera. Pues hasta aquí, queridos amigos. Queridos amigos, tercera sección de formación en la tradición, catequesis sobre la misa tradicional. Empezamos el programa anterior explicando los ritos iniciales de la misa, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, introibo ad altere Dei, ad tempo gratificas juventutem meam. Pero hoy quiero, en lugar de seguir todo lo ordinario de la misa, el siguiente, quiero que nos detengamos en un magnífico artículo que ha escrito mi querido y admirado Monseñor Alberto José González Chávez. Por favor, vayan a Infovaticana. Esto es un artículo que él publicó el 13 de enero. Por lo tanto, no estará en la pantalla de inicio ya de Infovaticana porque se van renovando, se van refrescando los artículos. Se titula Seriedad litúrgica o humor inglés. Seriedad litúrgica o humor inglés, publicado en Infovaticana el 13 de enero de 2026 por, insisto, nuestro querido y admirado Monseñor Alberto José González Chávez. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de este artículo? El motivo de este artículo, Seriedad litúrgica o humor inglés, es porque el cardenal Roche, en el reciente consistorio que ha habido del Papa con los cardenales, el cardenal Roche se iba a hablar de la liturgia. Al final se decidió que no se hablaba de la liturgia, se hablaría de otras cuestiones. Y Roche, que es el que se encarga de la liturgia, del culto divino, pues de Strangis, como decimos en España, de baratillo, así como de forma subrepticia, les dio un textito impreso a los cardenales contra la misa tradicional, porque es uno de los mayores enemigos de la misa tradicional, el cardenal Roche, contra la misa tradicional. Y lo que hace aquí Monseñor Alberto José González Chávez es desmontar, pues con su elegante pluma, como siempre tiene Monseñor, pues desmontar todas las falsedades y todas las medias verdades, que es lo mismo que las medias mentiras de este cardenal, que sinceramente me parece que esto es un acto propio de un adolescente de 15 años. O sea, me trae un papelito pero si de esto no íbamos a hablar, esto no está en el orden del día, esto no está... Bueno, pero yo os doy el papelito este para que lo leáis, para que os convenzáis todos de que la misa tradicional es demoníaca, la misa tradicional es satánica y los tradicionalistas van a ir de cabeza al infierno porque rompen la iglesia y son cismáticos y son herejes. Así que aquí no hay más misa que la de Pablo VI porque se la inventó. Porque la misa de Pablo VI la hizo Jesucristo. Bajó del cielo Jesucristo y fue el que hizo la misa de Pablo VI. Y la misa de Pablo VI es la única que vale, y la misa que celebra la Iglesia durante más de 1000 años, eso es... ¡Uf! Hay que rechazarlo. Y por lo tanto hay que rechazar a todos estos tradicionalistas asquerosos, infectos, que están ahí con la misa tradicional, y hay que excomulgarles de la Iglesia y hay que obligarles a que celebren la misa nueva de Pablo VI. Bueno, esto es un poco caricaturizado, ya me conocen, soy un payaso, no lo voy a negar, pero entiéndanme, esto, aparte que por eso me parece un acto de un adolescente de 15 años a un señor que tiene ya 80, lo cual habría que preguntarse sobre su equilibrio psicológico y sus traumas y sus patologías mentales, que no dudo que serán abundantes, sino que además también esto denota los típicos manotazos del ahogado. Pero bueno, ¿qué temes, Cardenal Roche? ¿A qué tienes tanto miedo para hacer estas estupideces de soltar papelitos, fotocopias a los cardenales cuando es una cuestión que se decidió que no se iba a tratar y donde además en esos papelitos has introducido una versión completamente falsa de lo que fue la deforma, ya he entrado en bucle, la deforma litúrgica de 1969, porque la reforma es volver a... Cuando se reforma algo es volver a la forma primitiva. Y lo que tenemos ahora en la misa del 69, la misa de Pablo VI, no es la forma primitiva de la misa romana. En absoluto, vamos. Pero bueno, quería comentar por eso hoy en esta catequesis sobre la misa tradicional, pues quiero comentar brevemente este artículo. Es un artículo, insisto, que les invito a todos a leer, igual que les invito a todos a buscar los libros de Monseñor
Alberto José González Chávez y que los lean, sobre todo, se lo puede poner en pantalla nuestro realizador, pues el libro que hemos publicado de Monseñor aquí en nuestra casa, en Páginas Contrarrevolucionarias. No sé si lo puede poner en pantalla nuestro realizador. Ahí tienen, María Medianera y Corredentora. María Medianera y Corredentora. Monseñor Alberto José González Chávez ya ha escrito, pues no sé, son más de 20 o 30 libros. Él es especialista en todo, eso hay que reconocérselo, pero especialmente en las vidas de los santos. Y este es su primer libro, que podríamos decir que es el primer libro de Monseñor, que es un tratado teológico. Ojo, un tratado teológico, pero no para especialistas, no está restringido solo a académicos. A académicos, no hace falta ser académico, no hace falta ser doctor para comprender. Yo les invito a todos a que se compren nuestro libro María Medianera y Corredentora, de la editorial Páginas Contrarrevolucionarias, de Alberto José González Chávez, por supuesto con el prólogo de nuestro también queridísimo y admiradísimo Monseñor Athanasius Schneider, que lo lean. Es un libro para rezar, o mejor dicho, para estudiar y para rezar. Para estudiar y para rezar. Las dos cosas no van separadas. Esto es lo que hizo Santo Tomás de Aquino. La oración le llevó al estudio, el estudio le llevaba a la oración. La oración le llevaba al estudio y el estudio a la oración. Y por eso contemplata alis tradere. Eso es lo que dice Santo Tomás. Lo contemplado en la oración, lo contemplado de Dios en la oración, contemplata las cosas contempladas por Dios en la oración, contemplata alis tradere. Llevarlo, la tradición, comunicarlo a los demás. Ahí tienen el enlace de la compra en la descripción del vídeo. María, en breve intentaremos entrevistar a Monseñor José Alberto González Chávez. Intentaremos entrevistarle para que podamos introducirnos y nos pueda explicar mejor pues esta grandísima obra teológica, María Medianera y Corredentora. Aprovechamos para mandar un fuerte saludo al Tucho. Tucho, te mandamos un gran saludo. María Medianera y Corredentora. Un gran saludo, Tucho. Besos no, yo soy poco de besos entre hombres, la verdad. Pero un saludo sí que te mando porque me enseñaron muy bien educación en mi casa mis padres. Vamos con el artículo de Monseñor, porque esto es un no parar. La fe de la Iglesia, dice Monseñor, no nace de decretos, o sea, no nace a golpe administrativo. No se sostiene por planes o estrategias pastorales. Todas las diócesis las satrapías diocesanas, como digo yo, están enfermas de planes pastorales. Los planes pastorales son todos un fracaso. Están condenados desde el principio al fracaso, porque son estrategias humanas para ver cómo vendemos un producto y al final reducen la religión a un producto de consumo. O sea, mentalidad capitalista, mentalidad hedonista y materialista total, a velas desplegadas, en vena, a tope. No, la evangelización no es vender un producto, no es saber cómo comercializo el producto y a ver qué estrategias me invento para vender el producto. Esto marketing, Jesucristo no hizo marketing, queridos míos. Abrimos el Evangelio, Jesucristo y los apóstoles y los santos no hicieron marketing. Así que, claro, las estrategias pastorales, pues todas son un desastre. La fe de la Iglesia no se impone por consenso tampoco administrativo. Esa fe, lo que se dice en latín, la lex credendi, la ley de lo que se cree, la ley de la fe, la lex credendi, la ley de lo que se cree, se expresa en la lex orandi, en la ley de la oración, en lo que se reza. Lex orandi, lex credendi. Este es un principio que enuncia un teólogo, Próspero de Aquitania, en el siglo V. Lex orandi, lex credenti. Lex orandi, lo que se reza, lo que se ora. Lex credendi es lo que se cree. Luego, si hay un cambio en la forma de oración, en la lex orandi, si hay un cambio en la lex orandi, hay un cambio, por lo tanto, en la lex credendi, en la ley de la fe, en lo que se cree. No, pero fue solo una cosa exterior. Los accidentes, la sustancia se mantiene. Bueno, los accidentes también inciden en la sustancia. Es decir, si yo me disfrazo de señora, mi sustancia sigue siendo la misma, la de un varón que se llama Gabriel,
pero si los accidentes los he cambiado, por muy externos que sean, disfrazándome de señora, significa que mi sustancia no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, porque entonces no me vestiría de señora. Entonces, los accidentes importan. ¿Son secundarios, porque sin sustancia no hay accidentes. Bien, pero los accidentes, la forma, por decirlo de alguna forma, por decirlo de esta manera, la forma afecta al fondo. No podemos decir que el fondo es lo que es y da igual la forma en la que se exprese el fondo. No, no, no. La forma también determina, también implica cómo es el fondo y cómo se determina el fondo. Pero bueno, es que el artículo no tiene desperdicio, podría estar 2 horas para explicarlo entero, pero quiero que ustedes, por favor, lo busquen y lo lean y quiero animarles a ello. Voy a seleccionar algún párrafo. Dice Monseñor, no se trata de negar que el misal promulgado por Pablo VI sea legítimo. Yo no dudo de la legitimidad del misal de Pablo VI. El Papa lo ha promulgado, el Papa tiene autoridad para promulgar eso. Bueno, podríamos discutir si el Papa tiene autoridad para eso, pero bueno, es legítimo. Yo he celebrado la misa nueva durante 15 años. Es verdad que en cuanto podía celebrar la misa tradicional, cuando tenía un día libre, cuando estaba de ejercicios espirituales, cuando estaba estudiando, bien, de acuerdo, pero nadie aquí niega la legitimidad, ni Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre podía hablar de que la misa nueva era una misa bastarda, una misa hecha a retazos, bien, pero no negaba que fuera una misa válida. La Iglesia la celebra como tal, por eso dice Monseñor, válida y laudablemente, pero una cosa es la legitimidad jurídica y otra muy distinta la pretensión de exclusividad teológica y de certificado de filiación eclesial. Es decir, si no celebras la misa nueva de Pablo VI, no eres hijo de la Iglesia, no eres católico, eres un réprobo, eres un excomulgado, que no sé, pero el Papa Francisco, y eso sigue vigente, ese documento del Tucho, dice que se puede bendecir homosexuales. Se puede bendecir homosexuales, parejas homosexuales, pero no se puede celebrar la misa tradicional. Y el que celebra la misa tradicional o asiste a la misa tradicional es un réprobo que va de camino al infierno de cabeza, pero la pareja de homosexuales no va a ir de cabeza al infierno y por eso la puede bendecir. Es que esto, pues como pasa con las ideologías, como pasa con el progresismo, el modernismo, el liberalismo, que es otra ideología, que caen en continuas contradicciones. Dice Monseñor, resulta difícil comprender por qué aquello que durante más de 1000 años no dañó la comunión, sino que la fomentó, y de qué manera, habría de hacerlo ahora, salvo que se haya adoptado una concepción nueva y no siempre explícita de lo que significa la unidad. Bueno, esto hay que reconocerle al cardenal Roche, que nos miente, Monseñor Roche miente en este informe que ha pasado a los cardenales, como mintió con Tradiciones Custodes, diciendo que también ahí estaba, recuerden, los documentos que la periodista norteamericana Diane Montagne publicó, que la supuesta encuesta que el Papa Francisco envió a los obispos del mundo sobre si prohibir la misa tradicional o no fue positiva, que se mantuviera, y el Papa mintió. Esto ya pueden buscar el programa correspondiente que hicimos aquí. Es que estas cosas no se nos tienen que olvidar, queridos míos, no se nos tienen que olvidar. El Papa mintió, porque el Papa no es Dios, porque el Papa no significa que sea impecable. El Papa mintió, dijo que le habían contestado los obispos diciendo que estaban muy preocupados porque cada vez había más fieles en la misa tradicional. O sea, se están perdiendo las almas, están yendo millones de almas al infierno, pero el problema es perseguir a los cristianos que quieren asistir a la misa tradicional. Esto lo dijo también el cardenal Zen, que sabe lo que son las cárceles comunistas. Bergoglio, el Tucho, Roche, Marx, Madariaga, Tolentino del Mendoza, pues bueno, todos estos personajes no saben lo que es una cárcel comunista. El cardenal Zen sí sabe lo que es una cárcel comunista. Y cuando promulgó Tradiciones Custodes contra la misa tradicional el Papa Bergoglio, dijo el cardenal Zen, pero si vivimos en la época de la Iglesia en la que más católicos han dejado de asistir a la misa dominical, vivimos en la época de la historia de la Iglesia de la mayor apostasía
de la misa del domingo que ha habido nunca, y el problema es los que celebran la misa tradicional. O sea, no los que no han ya dejado la misa del domingo para siempre, sino los que quieren la misa que celebró la Iglesia hasta 1969 y que venía celebrando desde el Papa, voy a decir San Gregorio Magno en el siglo VII y San Dámaso en el siglo IV. Resulta llamativo, dice Monseñor Chávez, que hoy se invoque la unidad litúrgica precisamente para hacer lo que la Iglesia nunca hizo, suprimir de hecho un rito venerado por el solo hecho de ser antiguo, mientras se absolutiza otro por el mero hecho de ser reciente. Recuerden que la misa que celebran las comunidades neocatecumenales se la han inventado ellos, por mucho que digan que es del siglo II. Oye, que tengo muchos amigos de las comunidades neocatecumenales, sacerdotes, que no es ningún... O sea, que esto... Vamos a ver, que esto no voy contra ellos, entiéndanme, que yo soy más ecuménico, que Juan XXIII. Yo soy más ecuménico que Juan XXIII, pero yo tengo sacerdotes, amigos de las comunidades catecumenales que te lo reconocen si esta misa se la inventaron. Claro, se la inventaron. Pensemos en el rito maya ese que aprobó el Papa Francisco, o la misa esta del cuidado de la creación que celebró el Papa León XIV hace unos meses, o pensemos en el rito congoleño o zaireño, que también se lo han inventado. O sea, eso sí, todo eso vale, pero la misa que celebramos durante 1000 años, la misa de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, la misa de San Gregorio Magno, la misa del Padre Pío, la misa de San Juan Bosco, la misa de San Pío V, la misa de San Ignacio de Loyola, la misa... Esa no. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema entonces? ¿El latín? No. ¿Celebrar mirando hacia Oriente, hacia el crucifijo? No. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿que el sacerdote usa ornamentos antiguos? No creo tampoco. El problema son las oraciones. El problema es la estructura de la misa. ¿Por qué? Están haciendo una guerra contra la misa tradicional porque están luchando contra unas oraciones y una estructura de la misa, y que, por ejemplo, que en la misa antigua haya unas oraciones al pie del altar y que en la misa nueva las quitaron, o que en la misa tradicional se lea el segundo evangelio, el último evangelio del prólogo de San Juan al final de la misa y también se quitó eso de la nueva, o que haya más genuflexiones en la misa. Es que todo eso implica una teología tradicional. Y lo que se hace es abominar y rechazar esa teología. Por eso lo que antes les decía, el cardenal Roche, por una vez en su vida, sin que sirva de precedente, sí que dijo la verdad cuando dijo que la teología de la Iglesia había cambiado. Que no lo digo yo, padre Zarraute, lo pueden buscar en internet, búsquenlo. El cardenal Roche dice que la teología de la Iglesia ha cambiado. Y les va a salir esas declaraciones de Roche, donde él lo reconoce abiertamente, pero porque tiene razón, es que es así, es que para una vez que ha dicho la verdad, pues no hay que perderlo de vista. La Iglesia ha cambiado de teología, pero eso no es como que se cambia de camisa o de zapatos o de coche. No, es que eso es muy grave, queridos míos. Se ha cambiado la teología de 2000 años en el Vaticano II por otra teología, que es la teología moderna. Y esto tiene sus consecuencias, claro, y aquí lo vemos. Cuando se presenta... Bueno, aquí dice Monseñor, la unidad auténtica no nace de la uniformidad forzada, sino de la comunión en la fe recibida, una comunión que no necesita amputar su memoria para sentirse segura. Quien teme a la misa tradicional, quien teme que la misa tradicional fracture, rompa la Iglesia, parece no advertir que lo que realmente hiere la comunión es que la Iglesia desconfíe de su propio pasado o que lo tolere solo como una concesión incómoda. Es que desde el Vaticano II la Iglesia está peleada con su pasado. Este es el problemón que tenemos en la Iglesia, que la Iglesia desde el Vaticano II no acepta su pasado, reniega de su pasado, no quiere saber de su pasado. Por eso hubo que inventarse una liturgia nueva, hubo que inventarse una teología nueva, hubo que hacer una filosofía nueva, hubo que hacer todo nuevo,
porque lo otro era antiguo, y lo antiguo es malo por el mero hecho de ser antiguo, y lo nuevo es nuevo por el mero hecho de ser nuevo. Lo nuevo en los años 60, la época de Juan XXIII y Pablo VI, que hoy es casposo. Pero, bueno, pues nos seguimos modernizando. ¿Y cuándo vamos a acabar de modernizarnos? No sé, pero seguiremos modernizándonos. Pero cuanto más nos modernicemos, más nos parecemos al mundo actual, al mundo moderno, sí, hasta que llegue un momento en el que ya seamos indistinguibles, la Iglesia y el mundo moderno, no ya pagano, sino apóstata, que es todavía peor. Pagano era Aristóteles, pagano era Julio César, pagano era Cicerón, pero no son paganos, son apóstatas, que es peor todavía. Cuando se afirma que una determinada forma litúrgica es la única expresión del rito romano, no se está describiendo un hecho histórico, sino postulando una tesis nueva, porque en la Iglesia siempre hubo unidad de fe, pluralidad de cultos. Y por eso estaba la misa tradicional, la misa del rito romano, pero estaba la misa del rito dominicano. Los dominicos tenían su propio rito de la misa, antiguo, antiquísimo. Los cartujos, el rito cartujano, antiquísimo de siglos, también tenían su propio rito. Los carmelitas, una orden religiosa muy antigua también, tenían su propio rito litúrgico. Se lo habían inventado ellos, se lo habían fabricado como el que fabrica una misa, como el que fabrica, yo qué sé, el que fabrica unas cortinas. No, sino que se había celebrado la liturgia en esas comunidades religiosas, monásticas, cartujanas, carmelitanas, dominicanas, con unos acentos especiales, con unos significados y símbolos especiales, unos ritos especiales, y así se había transmitido durante siglos la tradición en esas órdenes. El rito ambrosiano de Milán, San Ambrosio, el rito mozárabe de Toledo, o visigodo, o hispano-mozárabe. Los mozárabes, queridos míos de Hispanoamérica, que no sepáis, y todos los españoles que sois víctimas del terrorismo educativo de los socialistas, los mozárabes eran los cristianos que vivían bajo el yugo de los musulmanes, después de que los moros invadan España. Sí, he dicho bien, moros. Moro viene de la Mauritania, que eran las provincias del norte de África desde el Imperio Romano. Moro viene de Mauri, no es un insulto. Igual que hispano no es un insulto, igual que germano no es un insulto, igual que britano de la Britania, los britanos, no es un insulto, igual que, yo qué sé, pues galo no es un insulto, porque eran los que estaban allí cuando llegaron Julio César, los galos, la guerra de las Galias famosa de Julio César, galo, germano, lusitano, britano, no son insultos, son los nombres antiguos del Imperio Romano, y lo mismo moro, de Mauri, los Mauri. Bueno, pues los mozárabes, después de la invasión mora, son los cristianos que vivieron sometidos al Islam. Esos son los mozárabes. Bueno, pues esa liturgia y conservaron la liturgia antigua que tenían, que era la liturgia de los visigodos, la liturgia visigoda. Y eso por eso se llama el rito mozárabe o hispano-mozárabe o hispano-visigodo. Todos esos ritos se mantuvieron. En la Iglesia siempre hubo unidad de fe, pluralidad de ritos. Lo que hay después de Vaticano II es, o lo que pretende mejor Tradiciones Custodes, Cardenal Roche, el Papa Francisco, lo que pretenden imponer es que haya pluralidad de fe, que cada uno crea lo que quiera. No, es que el camino sinodal alemán, los alemanes creen en otra cosa. Pero que cada uno crea lo que quiera. Pero todos tienen que celebrar la misma misa. Es que esto es la leche. Pero bueno. ¿Qué se entiende por división? Dice Monseñor Chávez. Porque si se considera tal el hecho de que los fieles católicos en plena comunión doctrinal y jerárquica celebren según una forma litúrgica venerable y jurídicamente reconocida, entonces habría que admitir que la Iglesia estuvo dividida durante siglos, lo cual es una conclusión difícil de asumir sin reescribir toda la eclesiología previa. No se protege la unidad empobreciendo la liturgia, la lex orandi. No se honra al Vaticano II convirtiéndolo en el buque insignia de una liturgia que nunca celebró, esto es muy importante, queridos, la misa que se celebró durante el Vaticano II fue la misa tradicional. La misa que celebraron todos y cada uno de los que participaron en el Concilio Vaticano II fue la misa tradicional.
La misa del Vaticano II, la que se celebró durante el concilio, insisto, del 62 al 65, fue la misa tradicional. No se puede oponer esa misa, la misa a los santos que han rezado, o mejor dicho, no se puede la misa nueva de Pablo VI oponerla a la misa de los santos que han rezado con esa otra misa antigua durante más de 1000 años. Es que se dice pronto 1000 años. Estamos viendo, queridos, cómo en la posmodernidad todo es cada vez más rápido. De un día para otro, pues Maduro acaba de cenar en su palacete y en unas horas está en una cárcel de Estados Unidos. O sea, las cosas pasan cada vez más rápido. Párense a pensar lo que es 1000 años de la misma, más de 1000 años de la misma liturgia. Esto tiene un peso, es como un monumento que tuviera más de 1000 años. Cuando vienen los turistas a España, especialmente los hispanoamericanos, y ven monumentos romanos como el acueducto de Segovia, como el anfiteatro, el teatro de Mérida, se quedan alucinando, porque claro, es que eso lleva allí, si no recuerdo mal, el de Segovia, el acueducto de Segovia, lleva allí desde Trajano, o sea, es que lleva 19 siglos. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Bueno, la misa de siempre, la misa de todos los siglos, no es un conflicto a eliminar, no es un problema, el problema lo tienen ellos. No es un problema falso y por lo tanto generado artificialmente, incluso a base de encuestas y estadísticas que no salen en las cuentas aritméticas. Así que seamos conscientes, por eso les recomiendo este artículo de Monseñor Alberto José González Chávez, que lo puedan leer con detenimiento, porque todo está transido de lógica y por lo tanto de teología, porque la teología tiene que ser logía, tiene que ser lógica. Si es ilógica, si es irracional, no es teología, es ideología, Y muy bien escrito, como siempre, y no se preocupen, que no hace falta ser especialista en teología ni en liturgia para poder comprender todo el razonamiento de Monseñor y todo lo que se nos está explicando respecto a la verdadera naturaleza de la misa tradicional, a la verdadera historia, al origen de la misa tradicional y a cómo se vivió durante más de 1000 años en la Iglesia, conviviendo sin ningún problema entre distintos ritos, pero con una unidad de fe. Y que cuando ya no hay unidad de fe, porque se ha roto, se ha quebrado y cada uno cree una cosa distinta y cada cura predica una cosa distinta y cada cura viste de una forma distinta y cada cura celebra la misa de Pablo VI de una forma distinta y cada cura dice una cosa distinta en el confesionario y cada catecismo que se usa en las parroquias dice una cosa distinta y cuando todo es tan distinto y ya no hay unidad por ningún sitio, que es una nota principal de la Iglesia Católica, la Iglesia es una Santa Católica Apostólica, pero pues llama mucho la atención en que ya no cabe la misa que celebraron tantos mártires, miles de mártires, de confesores, de vírgenes, de santos, de misioneros, de teólogos, de apóstoles, de los apóstoles de Germania, de toda Europa, los apóstoles de América, de África, de Asia. Ya esa no sirve. Así que les recomiendo este artículo de Monseñor en Info Vaticana, seriedad litúrgica o humor inglés. Queridos amigos, cuarta sección de formación en la tradición que hemos empezado este 2026. Santos nada sinodales. Vamos a repasar el santoral cristiano, el año cristiano. Ya les dije que me sirvo. Yo siempre me gusta decir mis fuentes, porque creo que es por honestidad espiritual, por honestidad intelectual que hay que hacerlo, y es esta obra clásica de Fray Justo Pérez Durbel, que recomiendo a todos, está en PDF, Fray Justo Pérez Durbel, Año Cristiano. Esta edición que tengo, creo que fue la primera, si no recuerdo mal, esto es una joya, de 1933, o sea, esto es una joya. Yo reconozco bibliófilo, y esto para mí es como diría Gollum, es un tesoro, mi tesoro. Bueno, el Año Cristiano de Fray Justo Pérez Durbel. Recuerden, Fray Justo Pérez Durbel fue el primer abad del Valle de los Caídos, del monasterio de la Abadía del Valle de los Caídos, benedictino,
un grandísimo historiador especializado en la Edad Media y un grandísimo escritor, un hombre de Dios, un sabio y sobre todo un santo. Bueno, pues este es el libro que nos va a servir de guía, El año cristiano de Fray Justo Pérez de Urbel. Y vamos a detenernos en el santo de esta semana, aquí en Formación en la Tradición, en nuestra sección de santos nada sinodales, como no puede ser de otra forma, y siendo yo toledano, aunque tenga también un porcentaje de sangre vasca, de Zarraute, pero siendo toledano no puedo por menos que explicar hoy en Santos Nada Sinodales a San Ildefonso. San Ildefonso, cuya fiesta celebramos el 23 de enero. 23 de enero. Celebramos la semana pasada a San Antonio el Grande, San Antonio Magno, si no recuerdo mal, el día 17 de enero, el gran padre del monacato, y hoy San Ildefonso. San Ildefonso de Toledo provenía pues de una familia noble. Por cierto, Ildefonso significa coronado leal, coronado leal, al que se corona porque es leal o al que se le corona lealmente. Pues provenía de una familia noble y abandona a los suyos, que vivían, por cierto, en un palacio, no piensen que vivían en cualquier chamizo, para hacerse monje. Y se hace monje en un monasterio antiguo visigodo que existía en Toledo, ya se perdió, que se llamaba el monasterio de Agalí. De ese monasterio de monjes visigodos estamos hablando, por cierto, queridos míos, del siglo VII. Estamos en la mayor época de florecimiento del reino visigodo de Toledo. Recuerden que los visigodos aparecen por España en el siglo V, los contratan, entre comillas, hacen un foedus, un pacto con los romanos para que expulsen a otros bárbaros que había en España, que eran los suevos, los vándalos, los alanos, y luego ya se quedan ellos como representantes de Roma, Bien, pues eso es el siglo V, cuando empiezan a aparecer por aquí los visigodos. En el siglo VII, San Ildefonso muere el año 669, o sea, va a morir pues como unos 40 años, 42 años antes de la invasión de los musulmanes. Pues el reino visigodo de Toledo ha alcanzado su máximo esplendor en todos los sentidos. Pues bien, esa época de oro del reino visigodo, pues es, por ello, o mejor dicho, lo es porque es la época de oro de la Iglesia visigoda. Ese es el contexto histórico de San Ildefonso, y por eso en ese monasterio visigodo de Agali, en Toledo, muy cercano al río Tajo, por las excavaciones y los estudios arqueológicos que ha habido, bueno, pues de ese monasterio de Agali ya habían salido previamente 3 monjes que habían sido, evidentemente en tiempos sucesivos, obispos de Toledo. Y el propio San Ildefonso elige la vida monacal, elige ser monje porque busca aprender la ciencia de Dios. La ciencia de Dios y la paz espiritual son las dos cosas que a él le mueven a entregar a Dios su vida en el claustro, en el monasterio. La ciencia de Dios, aprender la ciencia de Dios, la ciencia divina, y la paz espiritual, la paz profunda, la paz del espíritu, la paz honda del alma. Tuvo por modelos, porque todos necesitamos modelos de carne y hueso, y sus modelos de San Ildefonso pues no fueron otros que San Eladio y San Isidoro de Sevilla. El grandísimo San Isidoro de Sevilla, que fue el mayor intelectual de todo el reino visigodo de España. O sea, vamos a redondear. Vamos a decir que el reino visigodo en España duró 300 años. Vamos redondeando a la alza. Bien, pues San Isidoro fue el mayor sabio en 300 años, no ya solo del reino visigodo, sino el mayor de los mayores de Europa. Pues San Ildefonso fue elegido obispo de Toledo y, bueno, pues una de las cuestiones que él quiere trabajar es enseñar a rezar a los fieles y también, evidentemente, catequizarles, enseñarles la fe, enseñarles la doctrina y que la aprendan cada vez mejor. Y para enseñar a rezar a los fieles,
compuso de su puño y letra oraciones que pasaron a la liturgia de la Iglesia, a la liturgia visigoda, que después se va a llamar mozárabe, porque los visigodos, cuando llega la invasión islámica, los que no se marchen al norte para luchar contra el Islam, los que se queden bajo el gobierno islámico, se les va a llamar mozárabes. No confundirlos con los mudéjares, que son los moros que no se han convertido, o los muladíes, que son los cristianos que se han hecho moros. Ya sé que esto es un poco lioso. Olvídense, ni muladíes ni mudéjares, son mozárabes. Bueno, pues esa liturgia mozárabe, pero que antes se llamaba liturgia visigoda, que tiene muchos elementos, por ciento, de la liturgia bizantina, porque de la corte de Bizancio aprendieron muchas cuestiones del orden de palacio, del orden de palacio, de la corte bizantina, que es la que queda en pie, el Imperio Romano de Oriente, lo que se llama Bizancio, pero es un imperio romano, pues es en la época visigoda, cuando 476 se hunde el Imperio Romano de Occidente, el único imperio que queda es romano, es el de Oriente. Recordad, año 476, Odoacro, rey de los Érulos, le arranca las insignias imperiales al último emperador romano, Rómulo Augustulo, que era un adolescente de 14-15 años, ¿y qué hace con esas insignias imperiales? Se las envía al emperador romano de Oriente, porque el imperio romano estaba dividido en dos, desde Teodosio, emperador Teodosio I el Grande, hispano, el año 395, cuando muere, divide el imperio romano en dos, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. El imperio de Occidente los reparte entre sus dos hijos, ¿vale? El imperio de Occidente se lo da a su hijo Honorio, el imperio de Oriente se lo deja como responsable a su hijo Arcadio. Bien, pues el imperio romano de Oriente, Rómulo, rey de los Éruleos, cuando le arranca las insignias imperiales al César, al emperador de Occidente, se las manda al otro emperador, al de Oriente, que si no recuerdo mal es Zenón. Pues bien, de ahí los visigodos asumieron concepciones de la liturgia de Bizancio, de la liturgia bizantina, de la liturgia romana oriental, y por eso va a tener esos elementos la liturgia visigoda antigua, que luego, insisto, se va a llamar mozárabe o hispano-mozárabe. Bueno, pues muchas de esas oraciones las escribe San Ildefonso para enseñar a rezar al pueblo lo que tiene que pedir a Dios, cómo tiene que pedírselo, y esas mismas oraciones que sean una catequesis, que el pueblo al rezarlas vaya entendiendo, vaya comprendiendo mejor la fe católica, porque no olvidemos que los visigodos habían sido herejes, arrianos, no creían en la divinidad de Cristo, y en el arrianismo, como Jesucristo no es Dios, pues tampoco tienen devoción a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen María, porque si Jesucristo no es Dios, María no es la Virgen Madre, no es la Madre de Dios y por tanto tampoco es Virgen. Es decir, el arrianismo carece de piedad mariana, de devoción a la Virgen. Y por eso algo que va a caracterizar también a los visigodos, después de su conversión, es el carácter mariano, que va desde entonces a asentarse también muy fuertemente en el catolicismo hispano, en el catolicismo español. No solamente, que también, y es lo más importante, por la aparición de la Virgen en el Pilar a Santiago Apóstol, por supuesto, eso no cabe la menor duda, pero también es verdad que por parte ya de los visigodos hay un énfasis y un interés grande en evangelizar, en catequizar, en cristianizar con la Santísima Virgen María. Tampoco es casual que la devoción al Santo Rosario provenga de un español, Santo Domingo de Guzmán. No es casualidad. O que quien más defendió la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, pues fueran los hispanos, los españoles. Tampoco es casualidad. Entonces, San Ildefonso de Toledo escribe un tratado sobre la perpetua virginidad de María. María es siempre virgen, la perpetua virginidad de María, antes del parto, durante el parto y después del parto.
y que la Madre de Dios, que María sea a la vez Virgen y Madre, es el sello de la divinidad. Es el sello de que eso es obra de Dios, de que quien lleva en su seno es el Hijo eterno del Padre. La palabra de Dios, el verbo de Dios encarnado, el verbo de Dios hecho hombre. Bueno, pues ese texto, ese tratado sobre la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María lo va a escribir San Ildefonso y ha llegado hasta nosotros, ha llegado hasta nosotros. Evidentemente es un escrito del siglo VII, es un escrito teológico, no es una novela de Agatha Christie, ni de Julio Verne, ni de Ken Follett, por citar algún moderno, aunque tampoco sea santo de mi devoción, Ken Follett, pero bueno, entiéndanme. Pero bueno, ha llegado hasta nosotros. Y lo que hace ahí San Ildefonso es defender con ese tratado sobre la perpetua virginidad de Santa María Virgen, lo que hace es defender a los que niegan que la Virgen sea virgen perpetuamente, antes del parto, durante el parto, después del parto. Y entonces es un tratado que va a ser escrito por San Ildefonso, dice el Fray Justo Pérez de Urbel, con fuego. Estas son palabras de Fray Justo Pérez de Urbel. Ese tratado sobre la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María para defender la virginidad de la Santísima Madre de Dios. San Ildefonso lo va a escribir ese tratado con fuego, con ira, con indignación, con golpes furiosos y relumbrar, perdón, no lo entendía, relumbrar de espadas, es relumbrar de espadas. Y esto me ha recordado pues una oración medieval muy bonita a la Santísima Virgen que dice: dame fuerza contra tus enemigos, da mi virtutem contra hostes tuos, da mi virtutem contra hostes tuos, dame fuerza contra tus enemigos para defender la Santísima Virgen María, sus privilegios como Madre de Dios y por lo tanto también como Madre nuestra. Y por cierto, también escribió San Ildefonso otra obra que se titula Sobre el camino del desierto, De itinere deserti. También tiene una obra sobre el bautismo, pero bueno, me quiero centrar en estas dos porque tampoco quiero hacer una exposición aquí académica, especializada de San Ildefonso, no. Recuerden que esta obra, Año Cristiano de Fray Justo, como otros años cristianos que había antes y posteriores, luego vino el Vaticano II y se acabó los años cristianos. Bueno, es verdad que se han publicado años cristianos después. El de Divesa en 12 volúmenes, el de Lavac en otros 12 volúmenes, yo he leído ambos. El problema que tienen es que los hacen, comprendo que es un trabajo ímprobo, porque son los de Divesa son 12 volúmenes bien gruesos y los de la BAC ya son auténticos ladrillazos, la editorial BAC. Y comprendo que es un trabajo que tienen que hacer un equipo muchos. Entonces, claro, dependiendo de quién ha hecho la biografía, la vida de cada santo, pues unos aciertan más, otros aciertan menos, otros no aciertan nada, otros escriben mal, otros escriben bien, otros escriben bien pero no dicen nada, otros escriben mal pero dicen alguna cosa interesante. Bien, es un conjunto heteróclito de cosas, de escritores, entonces bueno. Pero Fray Justo Pérez de Urbel hizo este Año Cristiano, él solito. Son biografías por lo general muy sencillas, muy breves, de los santos, el santo de cada día. Insisto, y esto lo hacía también Fray Justo, como lo hicieron otros, en concreto Fray Justo, porque esto era una costumbre de piedad cristiana en los hogares. En los hogares se leía la vida de los santos y yo les invito, queridos seguidores, a que lean este Año Cristiano de Fray Justo Pérez de Urbel en sus hogares. Cada día, el santo de cada día. Son 4 o 5 paginitas. Iba a decir San Justo Pérez de Urbel, porque no dudo que es un hombre santo. Es un grandísimo escritor. Es que, de verdad, es que el libro no es que se lea, es que se bebe como un vaso de agua fresca en un día caluroso de verano. Entonces, es una delicia. Y esto era una costumbre de los hogares cristianos. Por la noche, la familia se reunía para rezar el Santo Rosario y se reunía para leer la vida del santo de cada día. Por eso se ponía al niño que nacía, se le bautizaba con el nombre del santo
del día en el que había venido al mundo. Estas costumbres cristianas tenían sus motivos, no era simplemente un voluntarismo de, bueno, pues hoy has nacido en el día de San Dioscórides y te vas a llamar Dioscórides. No, es que aquellas familias humildes, católicas, unidas, rezaban juntos el Santo Rosario porque, como decía el padre Peyton, familia que reza unida permanece unida, por eso tantas familias han ido al garete, al carajo, porque no rezan juntos, no rezan unidos o no rezan directamente. Familia que reza unida permanece unida, y leían estas pequeñas, pequeñísimas, sencillas, pero muy piadosas, muy profundas, muy hondas y muy históricas, vidas de los santos que eran los años cristianos, el año cristiano de Fray Justo Pérez de Urbel. Pues precisamente para no meternos, como digo, en grandes especialidades, no voy a comentar esos otros escritos de San Ildefonso de Toledo y voy a ir concluyendo ya con esta obra famosa suya sobre el camino del desierto, de Itinere Deserti, sobre el camino del desierto, no la otra obra que tiene, si no recuerdo mal, sobre el bautismo, pero bueno, en fin, aunque también aquí habla sobre el bautismo, o a lo mejor, sí, aquí en De Itinere, el camino del desierto, sobre el camino del desierto. Y dice San Ildefonso que la vida cristiana es como un camino por el desierto, donde el alma tiene que liberarse del pecado, de sus vicios, de los apegos mundanos a las cosas de aquí abajo, de esta tierra. ¿Para qué? Para unirse con Dios nuestro Señor. Esto ha desaparecido de la predicación moderna, modernista de la Iglesia. Queridos míos, Valle de Lágrimas, lo que rezamos en la salve, no son palabras bonitas, no es retórica vacía, no es poesía. La poesía se hace canción, o las canciones tienen esa vertiente poética. La salve no es una poesía, es una oración que se canta y por lo tanto que se habla, que se pide a Dios, y es una realidad. La poesía puede ser real o puede no ser real. La poesía de San Juan de la Cruz, la poesía de Santa Teresa son impresionantes y están expresando una serie de realidades espirituales. Pero cuando rezamos en la salve y decimos que estamos en un valle de lágrimas, es que es la verdad. Recuerden lo que le dijo la Santísima Virgen María a Santa Bernadette de Soubirous en 1854 en Lourdes. Prometo hacerte feliz, pero no en este mundo. ¿Dios quiere que seamos felices? Sí, pero lo que entendemos por felicidad muchas veces no es lo que Dios entiende por felicidad. Entonces, en esta obra sobre el itinerario del desierto para preparar el sacramento del bautismo, y en ese contexto también de la cuaresma, como desierto, el desierto cuaresmal, en el que Jesucristo esos 40 días se dedica a una vida de oración y de ayuno, de penitencia, pues es lo que propone en esta otra gran obra de San Ildefonso, para que los fieles se den cuenta de que el camino de la vida es un camino del desierto, pero porque vamos hacia un fin. Somos peregrinos, no somos vagabundos. No es lo mismo un peregrino que un vagabundo, porque un peregrino sabe hacia dónde va, hacia dónde se encamina. El vagabundo no se limita a dar vueltas de aquí para allá, a vagar, a vagar. Y para unirnos a Dios y rechazar, como dice San Ildefonso, los pecados, los vicios, los apegos a las cosas del mundo, lo haremos por la vía de la gracia divina, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, por supuesto de los sacramentos y de la virtud de la humildad y de la virtud de la penitencia. Y concluyo. San Ildefonso pasaba muchas horas en la antigua templo, en la antigua catedral visigoda, rezando a la Santísima Virgen María, y le encantaba repetir la salutación angélica, la primera parte de la Ave María, que es la que está en el capítulo 1 de San Lucas, la Anunciación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bien,
La Santísima Virgen María se le aparece a San Ildefonso para agradecerle. Estaba rezando en su templo catedralicio con otros sacerdotes, bien un resplandor en el altar, todos salen corriendo, San Ildefonso queda allí y aparece la Santísima Virgen María, que le agradece el haber escrito esa obra, ese tratado sobre la perpetua virginidad de María. Se lo agradece porque así le ha defendido y ha defendido los privilegios que Dios le ha concedido, que Dios le ha concedido a la Santísima Virgen María, y en pago, en recompensa por haber defendido el honor de la Santísima Virgen María, su virginidad perpetua, insisto, antes del parto, durante el parto, después del parto, y como eso es imposible humanamente, solo es posible sobrenaturalmente, y por eso el Hijo de la Santísima Virgen María no es un hombre cualquiera, no es un hombre más, no es un hombre como el resto, es el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo de Dios hecho carne, para salvarnos y redimirnos de nuestro pecado. Es el poder y la fuerza de Dios lo que se manifiesta en la encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de María Virgen y en su nacimiento. Y como es como es una concepción sobrenatural, le corresponde un parto sobrenatural. Por eso Dios no está contra la razón. A una concepción sobrenatural, por obra y gracia del Espíritu Santo, le corresponde un parto sobrenatural. Por eso es virgen antes del parto, durante el parto. Y por eso encontramos el Evangelio de San Lucas, cuando explica el nacimiento, en el capítulo 2, que la Virgen le dio a luz y que ella le envuelve, le faja, le envuelve en pañales. Una mujer, cuando da luz, no está para levantarse, coger al niño, lavarlo y fajarlo, porque no se le faja estando sucio cuando nace del vientre. Y le corta a la madre que acaba de dar luz, ella solita le corta el cordón umbilical. O sea, esto, por eso siempre ha habido parteras, la madre de Platón, la madre ya no me acuerdo si era de Sócrates o de Platón, creo que era la de Sócrates, creo que era así, la de Sócrates, creo que era de Sócrates, que era una partera, eso es, la de Sócrates, su madre una partera. Bueno, pues esto es una prueba de que a una concepción sobrenatural le corresponde un parto sobrenatural, y por lo tanto la virginidad de María, por supuesto, permaneció siempre virgen hasta el final de su vida. Pues la Santísima Virgen se le aparece a San Ildefonso y le premia esa defensa que ha hecho de su privilegio de la virginidad perpetua, imponiéndole una casulla. Y sobre la losa que se posó la Santísima Virgen María, pues todavía queda en la Catedral de Toledo una pequeña capillita justo detrás del coro catedralicio. Hay una pequeña capillita en el lugar, en la roca exacta donde puso su pie la Santísima Virgen María para imponerse a Ildefonso como capellán de la Virgen, esa casulla con los que celebrar los sagrados misterios divinos en honor a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, perpetuamente virgen, siempre virgen. Y esto, la verdad, no cabe decir que sea una leyenda, porque hay datos desde la misma época de San Ildefonso. No es algo que se inventara después, a posteriori, no, es que está ahí y nadie se le ocurre ponerlo en duda, ni siquiera a esos adversarios de la virginidad de la Madre de Dios, de María, nuestra Madre. Así que bueno, esto es San Ildefonso de Toledo, al que la Virgen Santísima, en agradecimiento por haber defendido su virginidad, le impuso esta casulla como capellán de la Virgen, un obispo visigodo del siglo VII, que muestra cómo los visigodos en esa época eran el reino más culto, más estructurado de todo Occidente. Recuerden que Francia estaba dividida entre reinos, Austrasia, Neustria y la otra no me acuerdo qué era, Aquitania creo que era, no me acuerdo bien. Bueno, Alemania no existe, son un montón de pueblos germanos. No vamos a meter ahora más historia. Pidamos la intercesión de San Ildefonso, aprendamos de la vida y ejemplos de los méritos de San Ildefonso, y que los santos sean siempre nuestros intercesores ante Dios
y nuestros modelos de santidad.